Gracias, Padre, porque tu misericordia nos permite estar esta mañana delante de ti, Señor, en nuestra necesidad de buscar tu rostro como piedras vivas, formando parte de esta parte de tu cuerpo, que es la Iglesia Bautista Fruto del Espíritu. Gracias, Padre, por cada una de las iglesias que se reúnen en este momento, Señor, para adorarte, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Y, Señor, que cada vez que se exponga tu palabra sea palabra tuya, Señor, y no de hombre, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo campee alrededor de cada una de las iglesias, Padre mío, en donde hemos decidido reunirnos, Señor, para tu gloria, Padre. Quédate con nosotros, bendícenos y guárdanos de todo mal, Señor. Sea en la exposición de tu palabra, sea en cada canto, en cada oración, aún las silenciosas. Y Padre, sea en cada uno de nosotros. Porque todo eso te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Dónde estás tú sentada? Solo vamos a subir una pantalla. Decisiones y más decisiones. Nuestra vida está llena de ello. Cada instante de nuestra vida prácticamente tenemos que tomar una u otra decisión. Desde que tenemos uso del libre albedrío con el cual fuimos creados, empezamos a tomar decisiones. Yo recuerdo fielmente a nuestra hija Mariana, por ejemplo, cuando ella nació. Mi esposa y yo, al fin padres primerizos, estábamos muy preocupados porque nuestra hija no comía, nada más dormía, y por más que la zarandeábamos para despertarla, para que comiera, había el ojito tantito así, se desprendía a mi esposa y no tardaba ni 10 segundos en volver a caer en un sueño profundo. Y gracias a Dios nos tocó un pediatra muy paciente, porque le hablábamos creo que cada tercer día para decirle: oye, mi hija no quiere comer, se la pasa durmiendo. Y el pediatra siempre nos decía lo mismo: el sueño también es alimento, cuando tenga hambre se despertará, tú sé paciente. Pero otra vez al tercer día, mi hija sigue dormida, no come. Y simplemente ella había decidido que para ella era mejor dormir que comer. Desde ese momento los bebés empiezan a tomar decisiones. Mi hijo Pablo era al revés, él prefería comer que dormir. Y creo que mi hija Patti fue la más normal de todo el mundo. No se diga. Y es realidad, es decir, el ser humano nace así, nace con la necesidad de tomar decisiones, y dejaremos de tomar decisiones el día que nuestros cerebros se apaguen. Mientras tanto, día tras día tras día estamos tomando decisiones. Ahora, algunas de esas decisiones son instantáneas. Solo Dios puede haber creado el cerebro como lo creó, que en milésimas de segundo puede tomar una decisión en base a circunstancias o momentos o personas o lugares que se repiten, ¿va? Y son decisiones que realmente no tenemos que pensarlas mucho. Pero también hay decisiones que sí requieren de mucho análisis, tiempo se invierte en ello, oración tal vez para los creyentes, buscamos consenso entre las personas para tratar de tomar la mejor decisión, incluso podríamos llegar a pedir consejos, pero finalmente nuestra vida es que estamos teniendo que tomar una decisión tras otra. Ahora, hay tres decisiones que quiero hablar esta mañana, tres alternativas o opciones de decisión que quisiera compartir con ustedes en esta mañana, que son decisiones que tomamos en todo momento. Cada momento de nuestras vidas estamos tomando una de estas tres decisiones, y tienen trascendencia no solo a lo que vaya a suceder en el momento inmediato, sino el resto de nuestra vida, incluso hasta en la eternidad. Y antes de decirle estas tres decisiones, aunque creo que ya vieron el título del mensaje, quiero compartir con ustedes algo. La Biblia habla de dos fuentes de tentación. La primera es externa y es Satanás. Y la otra fuente de tentación es interna, nuestra propia concupiscencia. Y en base a lo que sucede en una u otra ámbito, en el externo o el interno, es que vienen estas tres decisiones que tenemos que tomar.
El título del mensaje esta mañana es es resistir, huir o deslizarse. Estas son las tres opciones o alternativas que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Y cada una de estas decisiones determinará qué tan convencidos y qué tan decididos estamos en mantenernos en santidad. ¿Qué tanto es nuestro compromiso ante Dios para no pecar? De eso tienen que ver las decisiones, estos tipos de decisiones. La primera de ellas está sustentada en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Le voy a pedir que me acompañe ahí, por favor, en su Biblia. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Este es un mensaje expositivo, de modo que vamos a revisar varios pasajes de las Escrituras, pero no se preocupe, la mayoría los vamos a estar proyectando. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este sencillo pero hermoso versículo vemos varias verdades bíblicas. La primera de ellas que quiero destacar es que Satanás sí existe. Si no fuera así, pues no habría que resistirlo, ¿verdad? Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es un sobrenombre de Satanás. Y mantenga alguna marca ahí en el libro de Santiago, porque vamos a regresar, pero acompáñeme por favor a Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, la porción que se conoce como la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, y vea conmigo el versículo 3. Dice: y vino a él, es decir a Jesús, vino a Jesús el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino a Jesús el tentador es Satanás, nuevamente un sobrenombre de Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante, en el versículo 5, empieza diciendo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. En el versículo 8 dice otra vez: le llevó el diablo al monte muy alto. Es decir, Satanás es el tentador, es una de sus características. Por eso decimos que él es la fuente de la tentación externa. Ahora, si usted quiere aprovechar el momento, no sé si le gusta escribir en la Biblia o tomar notas, pero es importante, mire, las respuestas que Jesús le dio a Satanás ante cada tentación. En cada una de ellas el Señor Jesús citó un pasaje o un versículo bíblico. Por ejemplo, cuando Satanás lo tentó respecto a los deseos de la carne, en el versículo 4, Jesús utilizó el versículo de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, para responderle a Satanás. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor respecto de la vanagloria de la vida, Jesús citó el versículo de Deuteronomio 6:16. Exactamente. Y finalmente, cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesús respecto a los deseos de los ojos, nuestro Señor citó el pasaje de Deuteronomio 6:13. Muy bien. Volviendo al pasaje de Santiago, decíamos entonces que hay varias verdades que detallar. Una de ellas es esta, que Satanás existe. La segunda es que la instrucción de nuestro Señor Jesús es: someteos a Dios. Y esta mañana voy a repetir mucho esta instrucción: someteos a Dios. Es decir, ¿qué quiere decir someterme a Dios? Quiere decir ponerme bajo su dominio, bajo su señorío, bajo su soberanía, permitir que Él sea el que controle todo lo que yo haga. Eso es someterme a la voluntad de Dios.
Y la segunda instrucción dice, resistid al diablo. Resistid, estar firmes, mantente firme, pero no en mis fuerzas. Creo que vamos a proyectar el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y escuche bien, porque dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. De modo que cuando Dios nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, cuando dice resistir, está diciendo, resiste, mantente firme en tu sumisión a Dios, no en lo que tú puedas resistir como ser humano, porque Satanás lo que va a tratar de hacer es sacarte de esa sumisión de Dios. El primer paso, yo me someto a Dios. El segundo paso es resisto la tentación, sometido a Dios. No permito que Satanás me separe de mi sumisión a Dios. A eso se refiere resistir, no en mis propias fuerzas, sino en mantenerme, en tomar la determinación, la decisión de mantenerme sometido a Dios. Y si hago esto, lo que dice el versículo es que si me mantengo sometido a Dios, si resisto sometido a Dios, el diablo huirá, y junto con él se irá la tentación. Si tú quieres que Satanás huya de ti, tienes que someterte a Dios y resistir todos los ataques, todos los embates de Satanás, sometido a Dios, no en tus propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas jamás podremos vencer la tentación que Satanás trae en nuestras vidas. La segunda alternativa, como dice el mensaje esta mañana, es huir. Esa es la otra alternativa y está relacionada con las tentaciones internas. Y este pasaje, esta decisión que podemos tomar, la vamos a ver también en la epístola de Santiago, capítulo 1. Acompáñenme ahí, por favor. Versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, escuche, cada uno es tentado. No podemos echarle la culpa a nadie más. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dice, cada uno es tentado. El ejemplo más claro lo tenemos ahí en el Edén, pasaje que hemos visto muchas veces, y esa tentación externa. Viene Satanás en forma de serpiente y tienta a Eva, ¿va? Es una tentación externa, y lo que le dice a Eva es: no obedezcas a Dios, no te sometas a lo que Dios te dijo. Y en el momento en que Eva prueba el producto, el fruto prohibido, abre los ojos de Eva al bien y al mal. Y entonces Satanás usa a Eva para que Eva sea el vehículo de tentación para Adán. Pero cada uno es tentado. Cada uno es tentado. No podemos echarle la culpa a alguien más como lo hizo Eva y como lo hizo Adán. Cada uno de nosotros somos tentados en forma independiente. Ahora, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos mundanos, los deseos errados, los deseos sexuales. Cuando tú y yo permitimos que nuestro corazón entre en la concupiscencia, cualquier mal pensamiento. La palabra concupiscencia, la raíz griega de esta palabra, también se usa para describir la codicia, para describir la lujuria. Lo que está diciendo Santiago es que cuando permites tú que algún pensamiento entre a tu corazón, penetre a tu corazón, estás atrayendo a ti la tentación del pecado. Es una tentación de dentro de ti, no le puedes culpar a nadie. Es cada uno de nosotros en nuestra propia concupiscencia. Y este pasaje de Santiago nos habla como de una especie de proceso.
Es decir, cuando permitimos que la tentación penetre en nuestra mente o en nuestro corazón, eso va a dar a luz el pecado, y con el pecado la muerte. Hay un pasaje paralelo del apóstol Pablo ahí en la epístola de los Romanos capítulo 7, y yo sé que cuando leemos esta epístola de corridito no entendemos nada, es que no la vamos a leer toda, sino nomás una porción. Romanos 7, versículos 18 al 21, dice el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, es decir, el mal, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. De modo que la tentación surge de dentro de uno. Ahora, hay un pasaje que hemos citado también en otras ocasiones, ahí en Proverbios, en el libro de Proverbios, perdóname, capítulo 6, donde empieza diciendo: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en el versículo 18, la primera parte dice: de las 6 cosas que aborrece Jehová, de las 7 cosas que abomina su alma, dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón, no el músculo, sino tu interior, tu ser, tu alma, tu mente, tu pensamiento, es el que maquina pensamientos inicuos. Y luego nuestro Señor Jesús lo aclaró también ahí en Mateo 15, versículo 19, dice nuestro Señor Jesús: porque del corazón, otra vez no está hablando del músculo, sino de tu ser, salen los malos pensamientos. Escuche bien: de tu corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo el mal sale de tu interior. Esa es la tentación interna. Ahora, cabría aquí la pregunta: bueno, pero ¿cómo puedo huir de mí mismo? La instrucción que leímos en Corintios es: huye de las pasiones, huye de ti mismo. Pero ¿cómo puedes huir de tu tentación interna? Ahorita les voy a dar varios pasajes bíblicos para ello, pero antes de entrar, imagina que tu cuerpo es como un imán. Y cuando tú deseas algo malo, eso malo va a venir a ti. Tu concupiscencia es lo que busca hacer el mal. Por eso Dios nos llama a huir, por ejemplo, de lugares donde sabemos que hay pecado. Ya les platiqué la historia de los gimnasios por las que yo pasé, que no podía yo huir de la tentación. Y ahí eran las dos, la externa y la interna. ¿Va? Y es un lugar de pecado. Pareciera que es inofensivo. Diría, bueno, pues ir al gimnasio no tiene nada de malo. Bueno, no sé usted, pero le voy a decir rápido mi experiencia. Estando en el gimnasio, empezamos a ver hombres y mujeres que se paran frente al espejo, ¿eh? Y ven cómo se mueven los músculos. ¿Qué es eso? ¿No es vanidad? La vanidad es pecado. Y luego empezaba yo a compararme con otros. No, pues es las piernillas, mira, todas flaquitas, las mías están más grandes, músculo. Y empezamos a criticar y a juzgar a las personas. ¿Es pecado o no es pecado? Y lo peor del caso es que en esos lugares los hombres y las mujeres van con casi nada de ropa, no dejan casi nada a la imaginación. Y aunque usted no quiera pecar, hay mucha tentación ahí. Por eso preferí el gimnasio en casa, sin espejos. Mi esposa y mi hija pueden testificar que no tengo espejos en el gimnasio. Y además sale más barato, créame lo que le digo. Así como ese lugar en donde yo entiendo que para mí hay mucha tentación, Dios me llama a huir de ese lugar. Y yo digo esto como puede ser otro, puede ir
usted está tentado a ir a ver una película que no es sana, o ver un programa de televisión que no es sano, o buscar en el internet cosas que no debe. O incluso puede usted buscar estar congregándose o compartiendo su vida o una parte de su vida con personas que usted sabe que le incitan a pecar. Y ahorita le voy a compartir un versículo que habla acerca de ello. Entonces Dios nos llama a huir de todo eso, de aquello que yo ya sé, que para mí me va a incitar a pecar. Ahora, vamos a proyectar estos versículos aquí para que usted los vea junto conmigo, respecto a qué cosas nos llama Dios a huir. Dice, así que, 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 14, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ahí está otra vez el verbo, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 3 semanas llevamos hablando de ese tema, de la idolatría, a través de nuestro maestro de escuela dominical. Y deseamos que cada vez que identifiquemos algún ídolo en nuestra vida, nada más es empezar a rascar de la superficie hasta el fondo, hasta la raíz, y esa raíz, ahí en esa raíz vamos a encontrar a nosotros mismos. Nuestro ego es la fuente de la idolatría. El siguiente pasaje dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17 dice, huid de la fornicación, es decir, del adulterio. Una más, 2 Timoteo 2, 22 al 26 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Aquí podemos identificar, Pablo está hablando del fruto del amor, la fe, del fruto del espíritu, perdón, la fe, el amor y la paz. Y escuche bien, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, lo que está diciendo Pablo, tú te tienes que reunir con aquellos que tienen un corazón limpio que invoca al Señor, no con los que no tienen ese corazón. Porque los que no tienen ese corazón limpio que invoca al Señor te pueden incitar a pecar. Por eso tienes que huir de esas personas. Ahora, bien sabemos, y pueden ustedes decir, bueno, Jesús se reunía con publicanos y pecadores, por eso lo criticaban tanto. Pero sabemos que Jesús se unía con ellos para traerlos a los pies del Señor, no para hacer lo mismo que hacían ellos. De modo que esta es parte de la instrucción. Tenemos que huir de reunirnos con personas que sabemos que nos pueden incitar a pecar. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, otra vez desechar, huir de, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y cuando leí eso, sentí una pedrada así que me abrió el cerebro en dos. Sino amable para con todos, y sentí otra pedrada. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí está la instrucción otra vez, porque si Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Un último versículo, creo, si no falta otro, sí faltan dos, ok. 1 Timoteo 6 al 11 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando tratamos y buscamos la riqueza material, vamos a hundirnos en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, el dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Le dice Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? De enriquecerse, de buscar enriquecerse, de las codicias necias y engañosas, del amor al dinero, y sigue otra vez la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu.
Por último, 2 de Pedro 1, 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El mundo es corrupto. Y es muy triste, pero decía una persona esta semana, es que los 4 candidatos que tenemos son corruptos. O sea, no hay uno bueno. A todo esto nos llama, en suma, de acuerdo a otros pasajes, nuestro Señor nos llama a huir, escúcheme bien, de la idolatría, de la fornicación, que es adulterio, de las pasiones, de las discusiones necias e insensatas. Nos llama a huir de buscarla, de siquiera pensar en buscar la riqueza, a huir de ser codiciosos, de la corrupción y de la concupiscencia. Todo eso son fuente de tentación interna. Y Dios nos llama a huir de todo ello. Hay que identificarlo en nuestra vida, y en el momento que lo identificamos, la fuente, hay que huir de ello. Y la tercera alternativa, opción, decíamos, es deslizarnos. Es decir, cuando tú y yo decidimos no resistir, o decidimos no huir, estamos decidiendo deslizarnos. Es una decisión. Podría usted decirme, bueno, es que si hago lo que me dijiste ya que debo hacer de acuerdo a la palabra de Dios para resistir y para huir, pues ya no tendría que hacer nada para no deslizarme. Pero la Biblia lo trata como un asunto totalmente diferente a resistir y a huir. Le voy a mostrar estos pasajes para que lo veamos con calma. Dice Hebreos 2.1: por tanto es necesario que con más diligencia, con más constancia, con más determinación atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído, hermanos? La palabra de Dios. Si atendemos a las cosas que hemos oído, no nos deslizaremos. ¿Nota usted que es diferente a la instrucción a resistir y a huir? Aquí está hablando de la palabra de Dios. Luego dice, Salmo 17.5, sustenta mis pasos otra vez ¿en qué? En tus caminos, para que mis pies no resbalen. Van 2 versículos que nos dicen que deslizarse es una decisión que tomamos y que podemos huir, podemos evitar deslizarnos si nos mantenemos viviendo en la palabra de Dios. Hay otros 2 versículos, Salmo 73, 2 y 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malos. Cuando usted y yo sentimos que lo que tenemos no es suficiente, y queremos quejarnos ante Dios porque nos falta algo, y nos vamos a empezar a fijar en lo que tienen los demás, y vamos a empezar a decir, bueno, ¿por qué este pecador tiene lo que tiene? ¿Por qué puede darse todos estos lujos? ¿Por qué trae ese auto? Si yo soy creyente, soy cristiano, ¿por qué yo no puedo tener lo que tiene él o ella? Habíamos leído que estemos contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos da. Si no, vamos a empezar a envidiar a aquellos que tienen más que nosotros. Y por último, dice, cuando yo decía mi pie resbala, esto es hermoso, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Quiere decir esto que aun cuando estoy a punto de deslizarme, aun cuando estoy a punto de caer en pecado, todavía puedo hacer un alto en el camino, todavía puedo orar a mi Señor y Él me puede sustentar, me puede sostener, me puede ayudar a no caer en pecado.
todo lo que hemos visto hasta este momento, todos los versículos que hemos pasado y pasajes que hemos revisado hasta este momento, podríamos todo sintetizarlo en esta hermosa frase, en esta instrucción que Dios nos dio en Santiago 4:7: someteos a Dios. Someteos a Dios. Cuando estoy sometido a Dios, cuando Él es el Señor de mi vida, cuando estoy sometido a su voluntad, cuando no quiero hacer mi voluntad sino la de Él, Él me va a ayudar a resistir, Él me va a ayudar a huir, Él me va a ayudar a no deslizarme, Él va a evitar que sea yo un idólatra, que sea corrupto, Él va a evitar que yo caiga en cualquier tipo de pecado, si tan solo decido someterme a Dios. En el momento en que identifico la fuente de tentación, si es una tentación externa que viene de Satanás o de cualquier otra persona, de cualquier lugar, mi reacción inmediata debe ser someterme a Dios y resistir sometido a Dios. Cuando identifico que la tentación viene de mi interior, cuando veo que estoy tratando de hacer el pecado, de pecar, y déjenme aquí le doy dos fuentes de pecado muy comunes. Una se llama ociosidad y la otra se llama curiosidad. Cuando estás ocioso, cuando no estás haciendo nada productivo, tu mente va a empezar a maquinar pensamientos inicuos. Y cuando sientas curiosidad de ver algo que sabes que es malo, ya está la concupiscencia trabajando para que caigas en pecado. Cuando identifiques que empiezas a sentir ganas de pecar, de hacer algo malo, otra vez la instrucción de Dios es: sométete a Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo, y huye. Cuando ves que empiezas a deslizarte, sométete a Dios y tómate de la mano de Dios, tómate de la mano de su palabra. La finalidad de todo ser humano, de todo ser que ha sido creado por Dios, es imitar a nuestro Señor Jesús, vivir como vivió nuestro Señor Jesús. Y si tú y yo leemos los evangelios, vamos a encontrar muchos versículos donde Jesús dice: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y lo que estaba diciendo Jesús en todos los versículos es: yo estoy sometido al señorío, a la soberanía, a la voluntad de mi Padre. Así vivió Jesús. Tres decisiones: resistir, huir o deslizarte. Tres alternativas, tres opciones que son constantes en nuestra vida. Puede ser que no pase ni un minuto siquiera entre una tentación y otra. Y en cada una de esas tentaciones tenemos que estar alertas, insisto, para identificar: ¿esta tentación es externa? Sí. ¿Qué me dijo Dios que hiciera? Someterme a Dios y resistir sometido a Dios. ¿Esta tentación está naciendo en mí, está creciendo en mí, está saliendo de mi interior? ¿Qué tengo que hacer? Someterme a Dios y huir. Estoy a punto de caer en pecado, ya permití que la concupiscencia entrara en mi mente y en mi corazón, estoy a punto de deslizarme. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Someterme a Dios, y Él por su misericordia me sustentará. Amén. Amén. Tal vez debía haber nombrado este mensaje someterme a Dios en lugar de resistir, huir y deslizarme, pero la realidad es esa. Son alternativas, opciones que cada instante de nuestra vida vamos a estar enfrentando, tentaciones que cada instante de nuestra vida estamos enfrentando, y tenemos que saber cómo responder a cada una de ellas, resistiendo, huyendo y evitando deslizarnos, manteniéndonos sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Les invito a estar en pie para entonar un último himno. Voy a pedir al pastor Paco que pase a acompañarnos, por favor. Y si quieren estar en pie, para que salga más fuerte la voz. 4 bemoles. Estar por Cristo firmes.
Padre Santo, muchas gracias, Señor, por la advertencia tan clara de tu palabra, bendito Dios, que apela a lo que podemos hacer o podemos dejar de hacer según estemos en el centro de tu voluntad, Señor, bendito, sometidos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, porque es el secreto de todo, el hacer tu voluntad, el que tú seas, Dios, el que ordenes lo que hemos de hacer. Gracias, Padre Celestial, porque vemos que la tentación es fuerte, pero también vemos, Señor, tu amor y misericordia, Señor, para sustentarnos. Ayúdanos para que vengamos y encontremos el oportuno socorro siempre. Gracias, Padre amado, por este mensaje. Gracias por el hermano Esteban al presentarlo. Y gracias, Señor, porque nos has edificado con ello. En Cristo Jesús te suplicamos que sigas a nuestro lado. Amén. 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 Gracias. Sí, hermano. Pueden tomar su